San Juan capítulo 15, por favor. San Juan capítulo 15, verso número 1. Quiero hablar esta mañana sobre tres características o tres señales de un servidor de Cristo. Nuestra mayor gloria, nuestra mayor honra es servir al Señor. Amados hermanos, es lindo cuando uno lee las Escrituras y cuando uno se encuentra con el libro de Hebreos, y en donde el libro de Hebreos dice que en la casa mayor es el hijo que el siervo. Pero cuando tú entiendes tu identidad, que eres hijo de Dios, entiendes también que no puedes ser hijo sin servirlo. Y como hemos aprendido en los sermones anteriores, siervo no es aquel que está para recibir órdenes. Siervo no es un autómata, no es un robot. Siervo es aquel que sabe lo que su Señor quiere que haga y lo hace sin que lo manden. Y cuando yo hablo esta mañana de características y de señales de un verdadero servidor de Cristo, es que hay algo que no podemos hacer. No podemos servir al Señor sin permanecer en Él. Amén. San Juan capítulo 15 es el corazón de los discursos de despedida de Jesús. La noche anterior a la crucifixión, de ser arrestado Jesús, la noche anterior, Él dio largos discursos a sus discípulos y el corazón de esos discursos es San Juan 15. Los discursos de despedida de Jesús que están en el libro de Juan comienzan en el capítulo número 13. En el capítulo número 13 de Juan, Jesús comienza diciendo a sus discípulos: cierto es que si alguno quiere ser grande, tiene que aprender a servir. Y Jesús le dice a sus discípulos: siendo yo vuestro maestro, lavo los pies a ustedes. Y se ciñó una toalla en el capítulo 13 y le lavó los pies a sus discípulos. Pedro le dice: Señor, yo no quiero que tú hagas esto, no hagas tal cosa. Y Jesús le dice a Pedro: si tú no dejas que yo haga esto, no tienes parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro le dice: Señor, no solo lávame los pies, lávame también la cabeza, lávame entero. Y entonces Pedro no había entendido lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le dice: ya ustedes están limpios por la palabra. Amados hermanos, si permanecemos en la palabra, seremos servidores de Cristo. Vamos a ver ahorita. Capítulo 13. En el capítulo 14 de Juan y el capítulo 16 está el discurso neumatológico, está el discurso sobre el Espíritu Santo, donde Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no pueden servir sin la dirección del Espíritu. Si no hay comunión con el Espíritu, yo me voy a ir, pero les voy a dejar a uno que va a estar al lado de ustedes y los va a guiar a la verdad y los va a guiar a la justicia. El capítulo 17 de Juan es la oración final. Es la oración sacerdotal. Jesús ora por sus discípulos por los siglos. Y de hecho en el capítulo 17 de Juan es Jesús que ora y dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Pero estos están en el mundo y pido que los guardes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el discurso de despedida de Jesús, que va del capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, hay un corazón de este discurso de despedida y está en el capítulo 15. Y es el discurso sobre el discipulado. La gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios es gratuita, por eso que es gracia, pero no es barata. Le costó la vida a mi Señor. Pero hay que tener claro que sin discipulado, sin dirección del Señor, tampoco hay servicio.
Juan 15 es el corazón de los discursos de despedida. Es un discurso que Jesús le da a sus discípulos antes de ir a la cruz. Así que San Juan 15 está en ese contexto. Y San Juan 15 comienza diciendo: yo soy la vid verdadera. Capítulo 15, verso número 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera, porque usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que Israel, la nación, según el Salmo 80 y algunos versículos del libro de Isaías, Israel se creía a sí misma la viña de Dios, la viña de Jehová. Pero Jesús le dice: no, yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy la razón del porqué de todas las cosas. El término griego es ampelos. No se refiere a un simple viñedo, no se refiere a una simple viña, una simple parra. Cuando Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera, Jesús está diciendo: yo soy la razón por la cual existen todas las cosas. Jesús está diciendo: yo soy la razón de la existencia, yo soy la razón de la vida. Y para que usted entienda eso, usted tiene que volver a leer San Juan capítulo 1 del verso 1 al 3. Jesús es el eterno Logos. Él es la razón de la vida, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que cuando Jesús está diciendo: yo soy la vid, está diciendo verdadera, yo soy la razón. No es Israel. Israel no es la razón del mundo. Israel, la nación, no es Cristo, la vid verdadera. Y nosotros somos parte de Cristo. Él es nuestra raíz. Diga conmigo: sin raíz no hay fruto. Así que comienza San Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre trabaja en mí. Y cuando dice que trabaja en Él, está diciendo, recordándonos figurativamente, que usted y yo somos parte de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo. Y Él va a trabajar en nosotros. Vaya conmigo al versículo número 2. Dice el verso número 2. Léalo conmigo si no lo sabe. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre, que es el labrador, trabaja en la viña y hace dos cosas. El Padre está trabajando en usted y en mí. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos que estamos adheridos a Él. Sin Él no hay vida. Nos va a subir la savia a nosotros. No va a haber fruto si no estamos apegados a Cristo. Pero el Padre tiene que trabajar en nosotros y el Padre hace dos cosas. Los pámpanos que no llevan fruto serán quitados, cortados, podados. Hoy día iba a traer la podadora y se me quedó en la casa. Tenía ganas de cortar el pelo a algunos. La poda es buena. Diga conmigo: la poda es buena. Dios tiene que cortar. Dios tiene que sacar. Ahora usted tiene que tener clarito. Adelántese un poquito, vea lo que dice el versículo 6. Los que son cortados, los que son sacados de la vid, quedan solos. ¿Y qué pasa con ellos? Se secan. ¿Y dónde van? Usted déle la interpretación escatológica.
Si usted quiere estar separado de Cristo, se va a secar. Y yo sé dónde va a terminar. Pero el trabajo que hace Dios es quitar. Pero a los que están dando fruto, los va ¿a qué? A limpiar para que den más fruto. Toque al que está al lado, dígale, estás dando fruto. Pero te toca limpieza. Hola. ¿Cuántos quieren ser quitados para ser secados e ir al fuego? ¿Cuántos quieren ser limpiados por el Señor? Levante la mano. Los que quieren ser limpiados por el Señor, levante la mano. Quiero ver esa mano. Los que quieren ser limpiados, no la baje. Señor, pasa lista. Amados hermanos, pero ser limpiado significa dolor. Ser limpiado significa procesos. Muchos quieren disfrutar de los frutos y de la bendición, digan amén, pero no quieren vivir el proceso de la limpia. Dios tiene que sacudirte, tiene que sacar las imperfecciones que están para que des más fruto. Mire, amados hermanos, en el reino hay dos cosas: el Señor quita y limpia. Si usted quiere dar más fruto, tiene que ser limpiado por el Señor. Amén. Versículo número 3, San Juan 15:3. El verso número 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Número 1. Primera señal, primera característica de un siervo de Cristo, de alguien que sirve al Señor. Dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Número 1. Un verdadero servidor de Dios tiene comunión con Cristo. Número 1. Si usted es un servidor de Cristo, tiene que tener comunión con Él, debe permanecer. El texto griego dice permanecer, adherido, habitar junto a. Adherido, me encanta la palabra adhesión. Usted ya no camina solo, usted no hace las cosas por voluntad sola, usted anda en comunión con Cristo. Amados hermanos, no vale la pena que dediques tu vida a hacer cualquier cosa por Dios o para Dios si no tienes comunión con Él. En aquel día, Mateo capítulo 7, verso 21 a 23. Señor, yo prediqué en tu nombre. Señor, yo hice esto en tu nombre. Señor, yo hice esto otro en tu nombre. Y el Señor les dirá: apártense de mí, yo nunca los conocí. Hacedores de maldad. Hay gente que hace cosas para Dios, pero no tiene comunión con Dios. Hermanos, yo amo servir y me encanta que la iglesia se mueva en el servicio. Cuando comenzamos a trabajar con los hogares en la iglesia anterior, que la cual Dios me liberó, me acuerdo que cuando hablamos con las personas del hogar eran muy reacios. Llegó una misionera
a estar con nosotros de Australia y logramos que los niños del hogar pudiéramos ir, hasta que finalmente nos dieron la posibilidad de que los niños vinieran los domingos al culto de la escuela dominical. Logramos eso. Y descubrí que hay gente que les gusta servir. Y algunos venían porque querían servir, pero no querían tener comunión. Hola. Yo espero que en el hogar nos permitan algún día que nos se dan los niños para venir a la escuela dominical. Que ganemos esa confianza. Pero no se trata solo de hacer servicio. Se trata de comenzar con lo correcto. Primero, comunión con Cristo. No, si yo fui a dar pan a la calle, no, yo vestía a los desnudos. Sí, está bien, todo eso está bien, pero comencemos con lo primero. Un servidor tiene que tener comunión con Cristo, permanecer en Él, adherido a Él. La palabra meno o meino en el griego, si esto significa apegado, haciendo fuerza hacia Él. Amados hermanos, ¿qué ganamos con servir y hacer tantas cosas si no tenemos comunión con Él? ¿Cuántos de ustedes se han cansado de servir? Levante la mano. Gracias, hermano. Yo también. ¿Y sabe cuándo viene el cansancio? Cuando perdemos lo primero. ¿Quién te da fuerza? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da aliento? Cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted tiene comunión con Cristo, no lo hace como una función más, como un trabajo extra, sino lo hace, ¿cierto? Porque tiene plenitud en esta comunión con Cristo. Versículo 5. Yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, no vale que tengamos tanto movimiento en la iglesia si no hay comunión con Él. Congreso para allá, campamento para acá, retiro para allá, vigilias para allá, cultos para acá, cultos para acá, vaya. Y estemos llenos de actividades, pero no hay tiempo para la comunión con Él. Necesitamos entender que para servir al Señor tenemos que estar con Él. ¿Qué vamos a entregar si no hay comunión con Cristo? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a replicar si no hay comunión con Cristo? Hola. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No podemos tener vida por sí mismos, tenemos que estar adheridos a Él. El mayor peligro para la iglesia no es trabajar demasiado, sino trabajar separado de Cristo. Antes de servir debemos dedicar tiempo a la presencia de Dios. La oración no es un complemento del servicio, es su fundamento. Un corazón lleno de Cristo siempre encontrará la manera de servir. El servicio cristiano no nace del talento, ni de la experiencia, ni del activismo. Nace de una vida en comunión con Cristo. Muchas veces creemos que servir significa hacer más actividades, pero Jesús enseña que el secreto no está en hacer más, sino en permanecer cerca de Él.
Número 2, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Número 2. Un verdadero servidor de Cristo no solo permanece en una comunión con Él. En segundo lugar, un verdadero servidor de Cristo permanece ¿en qué? En su palabra. Jesús ahora habla de una segunda permanencia y habla de permanecer en su palabra. La savia que alimenta la rama representa también la verdad que transforma la mente y el corazón del creyente. La palabra de Dios corrige nuestras motivaciones. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. La palabra de Dios nos enseña cómo amar. La palabra de Dios nos muestra las necesidades de los demás desde una perspectiva de Dios. Sin la palabra, el servicio puede convertirse solo en activismo. Con la palabra se convierte en ministerio. Está atento. El servicio sin la palabra de Dios solo es activismo. Pero el servicio con la palabra se convierte en ministerio. Cuando la Escritura gobierna nuestro corazón, dejamos de preguntar ¿qué me conviene? Porque hay quienes sirven en algo que les conviene, en algo que les suma. Pero cuando la palabra es el centro, preguntamos ¿qué glorifica a Cristo y bendice a mi hermano? Un verdadero servidor permanece en la palabra. Así que, amado hermano, lea la palabra antes de comenzar su día. Permita que cada decisión sea iluminada por la palabra de Dios. Sirva con sabiduría, no solo con buenas intenciones. Una iglesia llena de actividades puede cansarse. Una iglesia llena de la palabra nunca dejará de dar fruto. Una iglesia llena de actividades puede cansarse. Una iglesia llena de la palabra nunca dejará de dar fruto. Tercer señal o tercera característica. Lea conmigo, por favor, San Juan 15, verso número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me encanta la lógica homilética de esta perícopa de Juan 15. En su desarrollo
homilético el texto menciona 3 veces: permanecer en mí, permanecer en mi palabra y permanecer en mi amor. Si somos servidores de Dios, tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en su palabra. Y tercero, permanecer en su amor. Aquí encontramos el centro del discurso de Jesús. Porque el amor de Dios es quien sustenta la obra salvífica. Mire, voy a saltar al versículo 16 de Juan 15, donde expresa claramente el amor de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El servicio cristiano no nace de la culpa, ni del deber, ni del reconocimiento. Nace del amor. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su palabra, tenemos que permanecer en su amor. Y yo he llegado a una conclusión brutal: solo aman los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Están listos para esto? ¿O me lo guardo? El poema del amor está en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, solo meto bulla. ¿Me siguen? Si tuviera toda la fe y supiera toda la ciencia y traslado los montes al mar y no tengo amor, solo meto bulla. Si diera todos mis bienes, aún mi cuerpo para ser quemado, y no hay amor, ¿me sigue? Romanos capítulo 5, verso 5. El Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones, depositando, ¿qué cosa? El amor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Porque el fruto del Espíritu es amor. Hay un amor paciente, hay un amor pacífico, hay un amor... Escúchenme. Míreme, por favor. Hay mucha gente que sirve porque tiene un interés. Hay gente que... De hecho, quiero decirle que la pobreza en muchos círculos es nada más que un negocio. Ustedes dan, yo recibo, yo capitalizo y yo distribuyo. Mantengo mis aparatos administrativos y ayudamos con lo que queda. Hola. ¿Sucederá también entre nosotros? Ayúdenos el Señor. Hay gente que sirve porque tiene otros intereses, no porque permanece en amor. Quien ama es quien tiene el Espíritu de Dios en su vida, porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo sufre. Hola. Jesús añade y dice: este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he
amado. San Juan nos dice en el capítulo 13 de San Juan, el verso 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hasta ahí está bonito, pero mire lo que dice el verso 35 del capítulo 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El modelo es el amor sacrificial de Cristo. Servimos porque primero hemos sido amados. Es el amor de Dios que nos mueve para servir. Algunos sirven mientras no signifique sacrificio. Algunos están mientras no signifique el esfuerzo extra. Amados hermanos, servir desde la comodidad del sofá de la casa es fácil. Hermanos, servir desde una posición donde yo solo soy, cierto, el administrador y no el gestor real de la acción, es fácil. Servimos primero porque fuimos amados. Ayudamos porque primero fuimos alcanzados por esta bondad y gracia divina. Perdonamos porque primero hemos sido perdonados. Si verdaderamente somos servidores de Dios, sirvamos, pero debemos recordar que tenemos en primer lugar que permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Pregúntese estos días: ¿a quién puedo visitar? Pero no vaya a visitar a alguien para comentarle cosas que no edifican. Pregúntese estos días: ¿quién necesita una palabra de esperanza? ¿Quién necesita que yo le mande un mensaje? Yo me dispuse en mi vida, la mayoría de ustedes recibió un mensaje de parte del pastor. Y Dios sabe que antes que ese mensaje salga, yo estoy de rodillas. Estoy en oración. Y a veces hay gente que no está en mi círculo, que no está en mi libro de la vida. Porque no es mi deber tener yo presente a estas personas. Y yo oro: Señor, ¿alguien más necesita? Y de pronto viene un pastor, de pronto un amigo, alguien. Alguien necesita una palabra. Alguien necesita que tú hagas algo más, pero que nazca desde el amor. No sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy orando a veces. Y estoy en oración y me viene a la mente el hermano Pedro. Solo de ejemplo, no se me asuste. Y a veces yo me pongo a orar y le digo: Señor, ayúdalo en esto, abre puerta en esto. Amados hermanos, tengamos un corazón lleno de amor para servir a otro. Y cuando eso ocurre, Dios va a traer carga. Diga conmigo: carga. En la iglesia todos quieren cargos. Pero Dios quiere darte una carga. Que ores por alguien más, que bendigas a alguien más, que ayudes a alguien más, que escuches a alguien más. Hola. Puedes preguntar estos días: Señor, ¿a quién puedo visitar? ¿A quién necesita una palabra de esperanza? ¿Quién espera una oración? ¿Quién
necesita alimento. Señor, muéstrame quién necesita compañía, quién necesita un abrazo. Señor, quién necesita consuelo. El amor de Cristo siempre encuentra una manera de expresarse. El fruto más visible de permanecer en el amor de Cristo son manos dispuestas a servir y corazones abiertos para amar. Jesús no llamó a sus discípulos simplemente para producir resultados, sino a permanecer. El fruto del reino nunca es producto de un esfuerzo aislado, sino la comunión constante de la vid verdadera. Termino esta mañana. Permaneced en Cristo. Escucha esta mañana. Permanecer en Cristo nos da vida. Permanecer en su palabra nos da dirección. Permanecer en su amor nos da la motivación correcta para servir. Permanecer en Cristo nos da la vida, nos da vida. Permanecer en su palabra nos da dirección. Permanecer en su amor nos da la motivación correcta para servir. El Señor nos invita a revisar a dónde estamos adheridos. No preguntemos solamente cuánto estamos haciendo, sino cuán profundo es nuestra adhesión y permanencia en Cristo. Si permanecemos en Él, en su palabra y en su amor, nuestro servicio será un testimonio vivo del reino de Dios. El Señor nos ayude a permanecer en Él cada día. El versículo que me dominó mis pensamientos esta semana es el versículo número 5 del capítulo 15 de Juan. Muchachos, si pueden ponerlo, por favor. Los verdaderos servidores de Cristo permanecen en Cristo, en su palabra y en su amor. Pero el verso que me llamó la atención esta semana y conquistó mi corazón, conozco este texto de memoria, todo el capítulo, pero el verso 5, durante estos días ha estado en mi corazón. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Usted no es el centro. Usted no es el fundamento. Usted no es la razón. Él es la vid. Yo dependo de Él. Amén. Leyendo este texto, descubrí algunas cositas. Dice: el que permanece en mí y yo en él. Dije: perdón, momento, Señor. ¿Cómo es eso? ¿Que alguien puede permanecer en ti y tú no en él? Oh, a ver, Señor, necesito entender esto. Y a mi mente vino un pasaje que está en San Juan. Antes de que fuese a hablar con Nicodemo, unos versículos antes, dice que muchos habían creído en Él, en su nombre, por medio de las señales que Él hacía, mas Él no confiaba en ellos, no se fiaba de ellos. Él no creía en ellos porque conoce el corazón del hombre. Se me quitó.
una venda de mis ojos. Hay mucha gente que cree en Dios, pero Dios no cree en ellos. Porque mucha gente viene porque significa recibir algo. No vienen a Jesús por amor, no están siguiéndole por amor, no lo sirven por amor, no lo siguen por lo que Él es, lo siguen por lo que obtienen de Él. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que se congrega, pero no permanece en Cristo y Cristo no permanece en ellos. Hay gente que sabe hacer cosas para el Señor, como Samuel, cierto que aprendió de Elí, sabía hacer cosas para el Señor, pero el Señor no estaba en él, no conocía la voz de Dios. Hola, ¿está conmigo? Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La única manera de ser fructíferos, la única manera de ser bendición es teniendo comunión con Él. Termina el texto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso entiendo el mensaje de Juan. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es la vida. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Repita conmigo esta mañana esta oración. Quiero pedirle a todo el mundo esta mañana que repita conmigo esta oración. Señor, ayúdame a permanecer cada día en ti, a vivir bajo la autoridad de tu palabra y permanecer en tu amor. Que mi vida produzca un fruto abundante, que glorifique tu nombre y lleve esperanza a quienes lo necesitan. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Honra, Señor, tu palabra en medio de tu iglesia, por medio del poder de tu Espíritu. Señor, que seamos una iglesia que crece en el servicio, que ayuda a los necesitados, que llevemos esperanza a quienes lo necesitan, pero que nunca descuidemos nuestra comunión y relación contigo. Que no olvidemos, Señor, el estudio permanente de las Escrituras, de permanecer en tu palabra, Señor, y que el amor siempre sea nuestra mayor motivación. Enséñanos a amar como tú amas, para poder servir como tú sirves. Solo a ti gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén, amén y amén. Aplauda el nombre de Jesús.